ahora vamos a continuar y a terminar la serie de predicaciones y de estudios que hemos estado hablando sobre el Salmo 23. Espero que hoy el Señor nos hable también y trate con nosotros, nos siga dirigiendo. Esta semana estamos concluyendo con nuestra serie de estudios basados sobre el Salmo 23 y hasta ahora pues hemos visto muchas de las cargas que normalmente llevamos y que no deberíamos de llevar, y ya llevamos 5 versículos de los 6 de este Salmo. Pero antes de iniciar, déjame preguntarte algo. ¿Cómo ha sido para tu diario vivir el poder identificar las cargas innecesarias en nuestras vidas y tener esta oportunidad de deshacerte de ellas? ¿Cómo ha sido tu perspectiva transformada sobre Dios a través de este salmo? ¿Ha cambiado tu perspectiva? Es mi oración que estas 7 semanas que llevamos y esta octava hayan sido de bendición para ti y en realidad nos haya servido para conocer más a Dios, conocernos más a nosotros mismos y poder descansar en Él. Así es que bueno, hoy vamos a terminar con el último de los versículos de este Salmo 23, el que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, 6. Permíteme orar, por favor. Señor, venimos nuevamente delante de tu presencia, suplicando que tu Espíritu Santo nos dirija, nos hable, trate con nosotros, nos enseñe, nos permita conocerte aún más y descansar en ti, Señor. Aquí estamos reunidos para tu honra y para tu gloria, deseoso, Señor, de que tú trates con nosotros y tú nos hables y transformes nuestra vida, Señor, y nos quites esas cargas que nunca debimos llevar. Nos encomendamos en tus manos preciosas y oramos hoy en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Bueno, iniciamos esta serie de estudios haciendo énfasis en una frase especial: aligerar nuestro equipaje. Y estuvimos mencionando cada semana que aligerar nuestro equipaje significa encargarle a Dios las cargas que nosotros nunca debimos de llevar. Encargarle a Dios las cargas que nunca debimos de llevar. Y de eso hemos estado hablando en estas 7 semanas. Y esta semana nos vamos a enfocar en 2 cargas más. Vamos a tratar de reconocer esas cargas y ver cómo Dios nos quita esas cargas también, siendo lo que Él es, nuestro buen pastor. Las cargas que hoy vamos a analizar es la carga de la duda y es la carga de la nostalgia. A primera vista pudiéramos pensar que la duda y la nostalgia no parecieran ser cargas tan pesadas. Sin temor a equivocarme, creo que normalmente pensamos que no estamos llevando nosotros esas cargas. Bueno, sí, a veces tenemos que tomar alguna decisión y dudamos de qué decisión debemos de tomar, si debo tomar ese trabajo o no, si debo ir a ese lugar o no, si estamos haciendo algo correcto, si debemos hacer lo que nos piden o no debemos hacer lo que nos piden, pero no pensamos que eso en realidad sea una carga, solamente son decisiones en situaciones especiales. Pedimos muchas veces consejo a otras personas porque no sabemos exactamente qué hacer, y nos pasamos preguntando y preguntando y preguntando a quienes creemos que nos pueden ayudar en determinada situación, pero no consideramos esa duda como una carga. O no es cierto que a veces invertimos mucho tiempo de nuestro día pensando en el pasado, recordando el pasado, soñando en el pasado. Para quienes hemos experimentado el cambiar de residencia, algunos tal vez de estado, otros tal vez de país, con culturas diferentes, no es cierto que invertimos gran parte de nuestro tiempo recordando lo que se quedó atrás, personas, comida, lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos pensando en eso, pero todavía decimos, no, tal vez eso no es una carga, solamente es un recuerdo de lo que viví en los años anteriores. Pero, ¿sabes? En realidad sí son cargas. La duda y la nostalgia sí son cargas y muy pesadas que llevamos a cuestas.
Además de que ellas por sí solas son cargas, la duda y la nostalgia hacen más pesadas algunas de las otras de las otras cargas que ya hemos visto, como el temor, como la desilusión, como la culpa o la preocupación. Así es que es necesario que dediquemos un poquito de tiempo para pensar en esto y ver cómo Dios nos ayuda con estas cargas, porque a veces estamos un poco ciegos sobre la realidad de lo que estamos viviendo. Así es que vamos a platicar primero un poquito sobre la carga de la duda. ¿Sabes? La duda tiene algo especial. La duda nos genera un sentimiento de inseguridad. El no saber que lo que estamos haciendo, el no saber si eso que estamos haciendo es de beneficio o nos va a perjudicar, si es bueno o es malo. La inseguridad nos hace cometer errores. La inseguridad nos hace débiles, nos hace sentirnos débiles. La inseguridad nos hace depender de otros para que tomen nuestras decisiones. La inseguridad ah, nos hace buscar la aceptación de otras personas porque no estamos seguros, tenemos la duda de que si somos aceptables delante de las otras personas. Es decir, la inseguridad nos afecta nuestra identidad. La duda que genera esta inseguridad afecta nuestra identidad. Nos hace perder la conciencia del valor que tenemos, nos hace perder la razón de quiénes somos, por qué estamos aquí, y nos quita los ojos de Dios para ponerlo en cualquier otra cosa que en realidad nos está alejando de Dios. Nos dedicamos a buscar ser el tipo de persona que que pueda encajar en otras circunstancias, con otras personas, en el mundo que nos rodea, pero nos olvidamos de la verdadera identidad que tenemos. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos del 5 y 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Generalmente nos situamos en la parte de la sabiduría cuando estamos pidiendo a Dios algo, pero yo quiero que pongas tus ojos en el versículo 6, donde dice: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento. Así somos nosotros cuando tenemos dudas. A veces estas dudas en todas nuestras áreas de nuestra vida empiezan a crecer y a crecer. Solamente se necesita iniciar como cualquier gran fuego con una pequeña duda para que después se desaten otras más. Cuando no tenemos nuestros ojos fijados en Dios, en Jesús, en el buen pastor, entonces la duda empieza a crecer y empieza a abarcar más áreas de nuestra vida, y somos como el mar que es movido por el viento de aquí para allá y no sabemos hacia dónde vamos. Mira lo que dice Romanos 14, 20 al 23. Bueno, voy a leer el 20 y el 23. ¿Hasta dónde puede llegar la duda? ¿Cuál es la magnitud en realidad del dudar? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. El apóstol Pablo está hablando de los débiles en la fe y de aquellos que presionaban a otros sobre lo que tenían que comer y les hacían dudar si lo que estaban comiendo era bueno o era malo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y ese tropezar es hacerlos dudar, hacerlos no estar seguros de que si lo que están haciendo al comer, simplemente al comer, es bueno o malo. Porque si era sacrificado a los ídolos, porque si se debía o no se debía. Y algo, no nos vamos a meter hoy en eso, pero en una cosa tan rutinaria se puede generar esa gran duda. Y mira lo que dice el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado.
Es decir, la comida que nosotros tenemos delante es provista por Dios. Y cuando Dios nos pone esa comida y nos da la libertad de poder tomarla, tenemos que hacerlo creyendo en Él, creyendo que Él es nuestro proveedor y agradeciéndole a Él lo que es. Pero cuando uno empieza a dudar, y sobre todo en ese tiempo, si era algo sacrificado a los ídolos, si era algo que inmundo, que no se debería comer, entonces empezaban a dudar y la gente empezaba a pecar porque no sabía lo que estaba haciendo. Espero estar explicando con esto. Fíjate hasta dónde la duda puede ser considerada como falta de fe y es considerada como pecado, nos lleva a faltarle a Dios. A veces lo hacemos inocentemente y después esto se hace una bola de nieve tan grande que le fallamos a Dios, dudamos de Dios, dejamos de creer y de confiar en Dios. Así es que bueno, el Salmo 23, cuando nos habla sobre la persona de Dios, sobre nuestro buen pastor, de cómo nos cuida, de cómo nos protege, en este último versículo vamos a ver un poquito cómo nos ayuda para poder detener, para poder quitar esa duda sobre las cosas que hacemos. El Salmo 23 nos enseña que Dios es un Dios seguro, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que todo lo puede, que no cambia, decíamos al principio, que es inmutable, que no es causado, que no es gobernado. Y invierte los primeros versículos de este salmo para hablarnos de ese buen pastor. Y después nos asegura que Él hace promesas que Él cumple. Hace promesas seguras que Él siempre las va a cumplir. Y eso nos provee un fundamento para creer que estamos seguros en Él y que estamos confiados en Él. Cuando vivimos bajo la protección y bajo el cuidado del buen pastor, que es todo seguridad, eso afecta nuestras vidas de una manera positiva. Eso afecta nuestro estado de ánimo de manera positiva. Es cierto que nosotros somos influenciables por nuestra naturaleza. Las cosas que nos rodean nos influencian, las cosas que nos dicen nos influencian. Ya lo hemos mencionado antes cuando tratamos de agradar a todas las personas y quedar bien con todos, y cómo nuestra mente cambia de pensar, a veces según la circunstancia, a veces cuando la edad va aumentando también cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra devoción puede cambiar también, pero Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Él nunca deja de ser como Él es. Él no cambia lo que dice y siempre cumple lo que dice. Y sabes, el poder confiar y depender en ese buen pastor que consuela a tu alma, que te lleva por valles de sombra de muerte y no te deja, que te pone una mesa y te prepara una mesa y te cura las heridas y te protege. El saber que tenemos ese Dios genera una influencia positiva en nosotros para que no dudemos de lo que tenemos adelante, de la vida que estamos llevando, de los pasos que estamos dando. Cuando confiamos en que vamos siguiendo al buen pastor, escuchando su voz, dando los pasos por donde Él quiere que vayamos, entonces no hay duda, no debe haber duda de que vamos por el buen camino. Repito, Él es un Dios seguro y debido a que Él es un Dios que provee esa seguridad, nosotros podemos estar confiados, podemos estar seguros en Él. Este verso nos dice por lo menos dos cosas, menciona dos cosas que Dios utiliza para ayudarnos a estar seguros, para quitar la duda de nuestras vidas. Y ahí dice en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia. Y esas son dos cosas que son de Dios, porque dice el bien y la misericordia de Jehová. Esas son dos cosas que son de Él. Bien puede también ser mencionado o traducido como bondad. El bien o la bondad de Dios son otorgadas para nosotros. Y sabes, este bien y esta bondad generalmente también siempre están relacionadas con la misericordia de Dios. En primera instancia, para nuestra salvación. La bondad de Dios se ve manifestada en la misericordia de Dios para nuestra salvación. De primera mano eso es. Claro
que podemos ver la misericordia de Dios y la bondad de Dios en cada aspecto de nuestra vida, en las cosas que hacemos regularmente, y eso ya es algo que confirma la bondad, el bien y la misericordia de Dios. Pero en primera instancia son para nuestra salvación, para que podamos creer en ese Dios al que llamamos buen pastor, o a ese buen pastor al que llamamos Dios, Señor, Papá, hermano, Jesús, Rey, soberano, para que podamos depositar toda nuestra confianza en Él. Mira lo que dice Tito capítulo 3, versículos 4, 5 y 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por las acciones que nosotros hacemos, sino por su misericordia. La bondad de Dios está aplicada a nosotros, hoy viene a nosotros, salvándonos por la misericordia de Dios. Después dice, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Jesús nos está aplicando, nos está dando a través del Espíritu Santo esa misericordia que se ve expresada en la bondad de Dios. Estoy tratando solamente de hilar estas palabras para poder que captemos cómo el bien y la misericordia son dos cosas unidas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos disfrutar. ¿Por qué hablamos del bien de Dios o la bondad de Dios? Porque Dios es bueno. Porque todo lo que hace Él está bien. Desde el Génesis lo podemos ver. Cada cosa que Dios hizo en la creación decía y vio Dios que era bueno. Cada cosa que Dios hace ha sido muy, muy buena estaba preparándolo para nosotros. La bondad de Dios manifestada para nosotros. Después de que hemos caído, esa bondad se manifiesta a través de su misericordia. Las cosas buenas de Dios se manifiestan a través de su misericordia. Siempre que aplicamos misericordia en el contexto de salvación, como decía ahorita, lo vemos como el que Dios no nos da lo que merecemos. Misericordia es que Dios no nos dé lo que merecemos. Así es que la bondad de Dios es no darnos el castigo que merecemos, y por eso va relacionado con su misericordia. ¿Por qué Dios es bondadoso? Básicamente es porque esa es su esencia, porque Él es bueno, porque la bondad es algo que es Él. Así es que cuando Él quiere quitarnos, librarnos de esas cargas de duda, Él nos está otorgando su ser, su corazón, su bondad, y lo hace a través de la misericordia, de no darnos lo que merecemos. Ahora, si nos vamos a aplicarlo, ya no al punto de salvación, sino al diario vivir, a la humanidad, a las circunstancias que vivimos, generalmente traducimos misericordia como el tener compasión de alguien, el ver a alguien con cierta pasión para ayudarlo, para suplir su necesidad, para darle algo que necesita. Y bueno, el bien de Dios es darnos cada cosa que necesitamos. Por eso es que esta bondad de Dios, este bien de Dios, se ve relacionado con su misericordia, porque Él nos ve con ojos de misericordia, porque Él nos ve con ojos de compasión, porque Él siempre, siempre estira su mano para suplir nuestra necesidad. Así es que el carácter de Dios es ser bondadoso, y de esa manera lo aplica a nosotros tanto para nuestra salvación como para nuestro diario vivir. Cuando esta ovejita que estamos hablando en el Salmo 23 está dando su monólogo, como lo decíamos la semana pasada, y expresándose sobre su pastor, sobre su buen pastor y todo lo que este pastor hace, hablando del carácter de su pastor y de la persona o la personalidad de este pastor, ese buen carácter se ve reflejado
a través de su misericordia, teniendo esa compasión por su ovejita. Así es que eso es algo que Dios nos ha dado, eso es algo que Dios ha puesto a nuestra disposición, es algo que ni siquiera tenemos que estirar la mano para tomarlos porque Él ya lo ha derramado sobre nosotros en cada momento de nuestra vida. Así es que el saber esto, el creer esta verdad de quién es Dios, que es un Dios bondadoso, que es un Dios misericordioso, que ciertamente ese bien y esa misericordia de Jehová están con nosotros todos los días de nuestra vida, es algo que definitivamente aleja la duda de nuestra mente, aleja la duda de nuestro corazón. Mira lo que dice Judas en su versículo 20 y 22, 20, 21 y 22. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Después habla de otras cosas, pero bueno, lo que está diciendo este pasaje es que nosotros estamos esperando que la misericordia de Dios se extienda día tras día, por siempre en nuestra vida, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, para celebrar y para vivir nuestra vida eterna. Y si algunos dudan, dice, si algunos tienen dudas de lo que Dios ha hecho, bueno, lo que está diciendo arriba, edifíquense sobre esta fe que Él nos ha dado. Oremos en el Espíritu, conservémonos en amor, para que esperando esta misericordia que se ha manifestado todos los días de nuestra vida, que se va a seguir manifestando y que va a llegar hasta el final de los tiempos, sea una realidad para nosotros. Y si algunos dudan, dice, convéncelos. Así es que lo que estamos haciendo hoy al hablar del Salmo 23 es básicamente esto. Estamos exhortándonos que tenemos que confiar que el bien y la misericordia de Dios estarán con nosotros todos los días de nuestra vida, porque es el carácter de Dios, porque es Dios que vela por nosotros, es Dios que cuida y que está con nosotros, es Dios, nuestro buen pastor, el que tiene cuidado de nosotros, y por eso podemos descansar y no dudar en que Él está con nosotros. La segunda parte del versículo 6, en la casa de Jehová moraré por largos días. Déjame decirte una frase antes. Dudar no es creer, dudar es no creer las promesas y el carácter bueno de Dios. La duda, aún en las cosas, las decisiones que tomamos, y empezamos esta plática diciendo a veces si vas a ir a algún lugar, si vas a hacer algo. Dudar es no creer en las promesas y el carácter bueno de Dios. Cada cosa que hacemos tiene que estar filtrada, si es para gloria de Dios, si es para la extensión de su reino, si es para alegrar el corazón de Dios, si va de acuerdo con sus principios. Así que cada cosa que hacemos tenemos que estar seguros de por qué lo estamos haciendo. Y cuando estamos dudando de algo, tal vez no es solamente por la consecuencia que vayamos a recibir de eso, sino tal vez es porque en el fondo del corazón hay algo de duda de que si en realidad Dios es quien dice ser. Si en realidad estamos confiando en ese buen pastor que tenemos. Por eso, repito, la carga de la duda es una carga pesada que nos hace fallar en la fe. Espero estarme dando una buena explicación sobre esto. Ahora sí, la segunda parte del versículo 6, en la casa de Jehová moraré por largos días, y con esto vamos a hablar de la carga de la nostalgia. La nostalgia es referida comúnmente como el sufrimiento de pensar en algo que se ha tenido o algo que se ha vivido en una etapa y ahora no se tiene, ahora está extinto o ha cambiado.
Un ejemplo muy claro de la nostalgia es el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas cómo salieron de Egipto, de un lugar de esclavitud, un lugar de abuso, un lugar de golpes, de maltratos? Ellos salen y dejan esa mala vida y a la primera dificultad que tienen, algunos días recién que habían salido de Egipto, al primer apretón de estómago que Dios les da, ellos le reclaman a Dios y lo hacen a través de Moisés y dice, ¿por qué no sacaste de Egipto? Allá por lo menos teníamos comida. Allá por lo menos teníamos un lugar donde nos podían enterrar cuando muriéramos. Aquí estamos en el desierto. Ellos malvaloraron la libertad de Dios y añoraban otra vez la esclavitud. Es decir, tuvieron nostalgia de la esclavitud, volteaban atrás para valorar más la esclavitud que lo que Dios les estaba prometiendo. Ellos querían volver otra vez para atrás, aunque Dios les había dicho que el lugar a donde los iba a llevar fluía leche y miel, era un lugar de prosperidad, era un lugar mucho más hermoso, iban a tener libertad, iba a ser solamente de ellos. Ellos como quiera tuvieron nostalgia, ellos dudaron de Dios y voltearon para atrás, queriendo regresar otra vez para Egipto. Ellos no le creyeron a Dios y por eso añoraban lo que ellos creían que era su casa. Pero Dios ya les había dicho que ellos no fueron hechos, creados para ese lugar. Dios tenía una casa para ellos, pero ellos pensaban que esa era su casa. Los imprevistos, los problemas, las dificultades, las vueltas que nos da la vida, a algunos, tal vez no a todos, pero a algunos nos hacen añorar tiempos antiguos. Son una manera de hacernos recordar que no estamos en casa. Como quisiéramos en realidad volver al tiempo donde estábamos en casa. Así es que todas esas situaciones en la vida nos hacen recordar que no estamos en nuestra tierra y quisiéramos volver a nuestra tierra. Y humanamente, bueno, así lo vemos, pero eso otra vez es un ejemplo de que a veces no estamos viendo lo que Dios tiene para nosotros. Mira lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, esta vida que tenemos aquí en la tierra es una vida temporal, es nuestra casa temporal. Nuestra verdadera morada es una morada eterna y está en los cielos, dice la palabra de Dios. Nuestra nostalgia no debe ser por lo que dejamos atrás, sino por lo que está adelante. Sin embargo, no se siente nostalgia por lo que está adelante. Normalmente sentimos nostalgia por lo que está atrás. Cuando vemos algo hacia adelante, esa palabra cambia y la podemos llamar esperanza. Es decir, no debemos voltear nuestros ojos atrás con nostalgia para ver lo que se quedó atrás. Debemos poner nuestros ojos hacia adelante con esperanza para ver lo que está adelante. Mira lo que dicen los siguientes versículos de Filipenses 1, el 22 y el 23. Mas si el vivir en la carne, está hablando el apóstol Pablo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él les estaba diciendo a la iglesia de Filipos que ella se quería ir con Dios, pero que si el quedarse era necesario para la obra de Dios, pues él lo iba a hacer. Pero estaba en un dilema porque él quería irse al cielo, a vivir a donde él sabía que estaba su casa, no volteando para atrás a lo que era antes, sino viendo hacia adelante con la esperanza de alcanzar lo que Dios ya le había prometido. Dice, lo cual es muchísimo mejor. Mientras vivamos aquí, en la tierra, en nuestro cuerpo, nuestro anhelo debe ser servir a Dios y esperar con gozo la vida eterna. ¿Sabes? He platicado sobre todo con algunos jóvenes y cuando hablamos de que Cristo viene, la gran mayoría de ellos dice, no, que todavía no venga porque todavía quiero hacer algunas cosas.
y no hemos aprendido por nuestra humanidad, y es nuestra carne, claro, y es nuestra corta vista espiritual, que no hay nada comparable con vivir en el cielo. No va a haber nada más placentero que estar en la presencia de Dios y disfrutar de Él. Si hoy tú quieres realizarte y llegar a hacer algo, no se va a comparar con el estar en la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, sé que tengo que trabajar y sé que tengo que hacer estas cosas y el Señor me pide que lo haga por ustedes, pero para mí yo quisiera estar con Él. Así es que el saber y el creer que nuestra eternidad la vamos a vivir con Dios, junto con Dios, nos debe dar una perspectiva de vida muy, muy diferente. Cuando todo termine aquí, escucharemos la voz de Dios que nos dice, bienvenido a casa, hijo mío. Y eso debe ser lo que nos debe estar moviendo el corazón. No viendo con nostalgia para atrás lo que dejamos atrás, el pueblo que dejamos, la gente que dejamos, sino viendo hacia adelante lo que vamos a recibir, lo que vamos a vivir. El viajar por la vida lleno de cargas innecesarias nos agota. Así es que en este Salmo 23 hemos encontrado el remedio para deshacernos de una vez por todas de muchas de las cargas que llevamos a cuentas. Así es que hoy te quiero invitar a que hagamos un compromiso para que vengamos delante de Dios y nos sometamos a su voluntad y confiemos en Él y creamos en Él y le digamos a Él, tú eres mi buen pastor, y podamos recitar este monólogo de la ovejita sobre su pastor, creyendo lo que estamos diciendo y confiando en ese buen pastor, descansando en Él. Es duro cargar la culpa de ayer. La bolsa de la preocupación hace que nuestro cuello a veces se doble un poquito. El terror de la muerte, como vimos en algunas de las semanas, es suficiente para romper el ánimo y romper la espalda de cualquiera. Así es que estas y todas las demás cargas que vimos nos hacen perder lo bueno de la vida, nos hacen desviarnos de lo bueno de la vida que Dios nos ha dado. Hoy quiero invitarte a que vengas a Jesús, a que descanses en Él, a que dejes que Él te quite esas cargas, y lo único que tienes que hacer es confiar en Él, poner tus ojos en Él, y Él lo hace de una vez y por todas. Entrégale tu vida a Él y deja que Él te quite, deja que Él te aligere tu equipaje. Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ven a Jesús, descansa en Él. Su carga, dice, es más ligera que la nuestra. En este Salmo 23 te voy a dar un pequeño resumen de lo que vimos, solamente para que lo tengas en mente. Descansamos de la carga de un Dios inferior, de creer que nuestro Dios no es suficiente, y por eso hablamos de que tenemos un gran Dios que se llama Jehová, el yo soy el que soy. Descansamos de la carga de hacer las cosas a mi manera, de la autosuficiencia, porque Jehová es mi pastor. Descansamos de esos deseos interminables, de la insatisfacción al saber que nada nos faltará, porque Jehová es mi pastor. Descansamos de la fatiga, porque Él nos hace descansar. Descansamos de la preocupación, porque Él nos pastorea. Él cuida de nosotros y nos pastorea. Descansamos de la desesperanza, porque Él conforta nuestras almas. Descansamos de la culpa, porque Él nos guía por sendas de justicia. Él es nuestra justicia. Descansamos de la arrogancia cuando endurecemos el corazón, porque Él todo esto que hace lo hace por amor a su nombre y nos pone un gran ejemplo con eso, por quién es Él. Descansamos del temor a la muerte, porque en cualquier situación en la que estemos, dice, Él está conmigo.
Descansamos de la vergüenza porque Él nos ha preparado una mesa para sentirnos aceptados, no sentirnos menos, sentirnos su familia, sus hijos. Descansamos de las heridas porque Él nos unge. Él sana nuestras heridas y nos protege. Descansamos de la envidia porque Él hace que nuestra copa rebose. No necesitamos nada de nadie porque Él nos ha dado todo hasta rebosar. Descansamos de las dudas porque su bondad y su misericordia me siguen cada día de mi vida. Es decir, el carácter de Dios está presente en mi vida todos los días. Descansamos de la nostalgia porque mi esperanza es que moraré en la casa del Señor por siempre. Mañana cuando por hábito te despiertes y quieras tomar otra vez tu equipaje, confía en Dios. Confía en tu buen pastor y deja ahí todas esas cargas. Y al siguiente día vuélvelo a hacer. Y al siguiente día vuélvelo a hacer. Y al siguiente día vuélvelo a hacer. Hasta que un buen día, ya ni siquiera pienses en querer levantar esas maletas, esas cargas, porque lo único que estás haciendo es descansar y disfrutar de tu buen pastor. Una cosa más, recuerda que el enfoque principal, lo que le da sentido a toda esta enseñanza que hemos estado viendo en estas 8 semanas, lo que nos garantiza que podemos ser liberados de nuestras cargas, es el buen pastor. Es enfocarnos en Él, es poner nuestra mirada en el buen pastor y confiar plena y totalmente en Él. ¿Por qué? Porque este pastor, este buen pastor, al cual también podemos llamar Jesús, Él llevó todas esas cargas en la cruz del Calvario. Él pagó con su obediencia para que el peso de esas cargas no estén ya más sobre nuestros hombros. Él derramó su sangre para que la consecuencia de esas cargas no sea eterna para nosotros. Él resucitó nuevamente para asegurarnos una vida totalmente libre de cargas. Y Él vendrá un día por nosotros para compartir su gloria y volvernos a la vida que nunca debimos dejar, libre de cargas. Ven a Jesús, confía en Él, descansa en Él, gózate en Él. Permíteme orar. Señor, nuevamente muchas gracias por ser quien eres y por manifestarlo y revelarlo a nosotros, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Hijo, a través de la naturaleza, a través del poder de tu Espíritu Santo, a través de las circunstancias que nos rodean, Señor, y que has puesto ahí a nuestro alrededor. Señor, muchas gracias. Hoy venimos, Señor, suplicándote que tomes todo esto que hemos hablado en estas 8 semanas. Y Padre, que tú puedas ayudarnos y que tú puedas quitarnos cada carga que llevamos sobre nosotros. Nos ayude, Señor, para descansar en ti, para disfrutar esta vida que nos has dado, para vivir para ti, para darte a ti toda la honra y la gloria que solo tú mereces. Señor, por favor, aquí estamos. Necesitamos de tu ayuda. Seguramente por voluntad propia, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder hacerlo. Pero tú lo hiciste. Tú sí puedes hacerlo. Por favor, ayúdanos. Trae a nuestra mente y recuérdanos constantemente este salmo para que estemos descansando, confiando, esperando, disfrutando solamente en ti, sin temor, sin duda, sin desesperanza, sin miedo,
Por favor, Señor, ayúdanos y vuelve a nosotros el gozo de tu salvación, la seguridad, Señor, de tu obra, la presencia de tu Espíritu, Señor, de una manera palpable. Por favor, cada persona que hoy esté escuchando estas palabras, Señor, y que está orando junto conmigo, Dios, por favor, haz tú la obra completa. Si nunca hemos venido a ti, que hoy pueda ser el día, Señor, para confesarte como Señor y Salvador, y someternos a tu voluntad. Si ya lo hemos hecho, Señor, en alguna ocasión, para reconsagrar nuestra vida, para volver a decirte, creo en ti, Jesús, confío en ti y solamente en ti, y de nadie más esperaré. Señor, aquí está tu pueblo. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro hermano y Salvador, oramos a ti, Dios Padre, dirigidos por tu Espíritu. Amén y amén. Qué bueno que estuviste con nosotros en esta serie. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios el Padre, que la comunión del Espíritu Santo sean contigo, con tu familia y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Nos vemos pronto. Que el Señor te bendiga. ¿Ok? Bye.